Hola chicos, espero que estén muy bien. Esta es la siguiente sesión. En las sesiones pasadas habíamos visto cosas de conexiones de Galois, en particular como los anuladores, tanto por la izquierda como por la derecha, formaban una conexión de Galois. En este sentido, pues vamos a avanzar con un nuevo tipo de anillos, los anillos autoinyectivos, que justamente tienen una relación muy estrecha con esta conexión de Galois. Entonces, para eso, pues vamos a definir sea R anillo, decimos que R es autoinyectivo, izquierdo, si es inyectivo, visto como R módulo izquierdo. Y entonces, pues recordemos que también que la conexión de Galois que teníamos era a un subconjunto S, le asignábamos IDS, que es el anulador izquierdo de S. Y de manera dual, el anulador derecho, pues DDS es el anulador derecho de S. Entonces, pues tenemos el siguiente teorema, que se lo debemos a Ikeda y a Nakayama, el cual nos va a dar una primera aproximación de cómo describir a estos anillos autoinyectivos. Entonces, sea R anillo, las siguientes condiciones son equivalentes. La primera es que todo morfismo alfa que vaya de I en R y ideal izquierdo finitamente generado de R y es de la forma alfa R igual a Rx para alguna X, donde recordemos que pues esta era una de las condiciones para sin el finitamente generado, para cualquiera, inclusive finitamente generado, ¿no? Eh, Esta era una de las equivalencias para ser inyectivo. Y segundo, em, dj1 intersección dj2 es igual a dj1 más dj2, donde j1 y j2 son ideales izquierdos finitamente generados de R.
Y además de un elemento R es el cíclico generado por R por el lado derecho para toda R. Entonces lo que tenemos es un anillo para los morfismos para finitamente generados se ven así. Sí, solo sí. El, este es un antiisomorfismo es un antiisomorfismo de las retículas de ideales finitamente generados izquierdos y derechos. Entonces vamos a demostrarlo. Primero A implica B. Pues hay una condición sencilla. ¿Por qué? Porque si R1 más R2 está en DJ1 más DJ2 y X está en J1 intersección J2, entonces X por R1 más R2 es igual a XR1 más XR2 y en este caso X por R1 es 0 porque R1 está en DJ1 y X está en J1. Y lo mismo para este otro caso. Entonces tenemos que este es 0. Y así R1 más R2 está en D J1 intersección J2. Y ya, pues esto tendríamos entonces, lo que nos faltaría sería la siguiente contención. Por otro lado, sea R, lo voy a poner acá, sea R en DJ1 intersección DJ2. Y entonces definimos alfa que vaya de J1 más J2 en R. Como estos dos son finitamente generados, entonces la suma es finitamente generada y lo definimos de esta forma. Dada por alfa en X, para cualquier elemento X, es X si X está en J1 y X por 1 más R si X está en J2, ¿vale? De esta forma, si X... Primero hay que ver que está bien definida, entonces esto quiere decir que si X está en la intersección de estos dos, no me va a causar problemas. Entonces, si X está en J1 intersección J2, entonces X que es por un lado, sí, X que es igual a X más RX. ¿Por qué? Porque, perdón, XR. ¿Por qué? Porque R está en en D de la intersección, entonces R anula por el lado derecho a X. Entonces esto es X1 más R. Entonces, por cualquiera de los dos casos, si
X está en la intersección, alfa va a estar definida, bien definida. Alfa está bien definida. Y entonces, pues es un morfismo de un ideal finitamente generado en R. Y por la hipótesis, yo puedo verlo como pura. Existe Y en R tal que alfa t es igual a ty. Entonces, si x está en J1, x es igual a alfa x, que es igual a xy. Y entonces x1 menos y es igual a 0. Y esto me dice entonces que 1 menos y está en D de J1. Y de manera análoga, si x está en J2, J1 menos R, 1 más R, es igual a alfa x, que es igual a xy. Y entonces x 1 más R menos y es igual a 0. Y lo que me dice que 1 más R menos y está en dj2. Y entonces R yo lo puedo expresar como 1 más R menos y menos 1 menos y. Y este está en dj2 y este está en dj1. Lo cual me quiere decir que entonces está en la suma. ¿Vale? Y pues ya con eso ya habríamos acabado esta primera parte. Ahora veamos esta segunda parte, sea R en R. Pues note u observe que IR, RR se lo asociamos de esta manera, es lo mismo que asociarlo de esta otra manera. Y aquí de esta manera te da 0. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que al menos todos estos elementos, los elementos de este ideal, forman parte del anulador de IR. Es decir, RR está contenido en DIR. Y ahora sea X en DIR. Y vamos a intentar hacer algo similar a lo que hicimos con esta alfa, para que ya nos quede bien el... Entonces, agarramos este X en D y R y vamos a definir alfa un morfismo que vaya de RR en RX
dada por alfa TR, que sea TX. Es decir, lo único que hacemos es cambiar el generador. Entonces, pues por A, alfa, alfa M es igual a MK para alguna K en R. Entonces, en particular, RK es igual a alfa R, que es igual a alfa 1 por R. Y por esta definición de este morfismo, me queda que es igual a X. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que en efecto X está en RR. Y por lo tanto, D y R es igual a RR. Con lo cual ya que hemos acabado la ida de nuestra primera proposición, faltaría la vuelta. Sería B implica A. Para eso, pues lo único que hay que hacer es una inducción. Sea I igual a RR1 más RRN y ideal izquierdo finitamente generado der, y ya pues lo que vamos a hacer es, como les dije, una inducción sobre n, sobre el número de generadores de i para ya tener el morfismo. Entonces, si n es igual a 1, entonces alfa KR1 es igual a K alfa R1. Entonces, alfa R1 es el elemento buscado. Y ahora supongamos, inductivamente, que, que la propiedad se satisface con n generadores. Y entonces vamos a probar que se satisface también para n más 1 generadores. Supongamos así. Que i es igual a RR1 hasta RRN más 1. Y entonces, sea alfa de I en R morfismo, y entonces I por hipótesis de inducción tenemos que de R1 hasta RRN
se satisface, es decir, alfa x es igual a xr1 si x está en rr1 hasta rrn. Y también podemos ocupar el caso base para ver que en rrn más 1 también tiene alguna de esas formas. Entonces x es igual a r2 si alfa está... Lo voy a poner con otro nombres para no confundir. T1 y T2. Si x está en rrn más 1. Y ya, pues entonces, este es el morfismo que estamos buscando. Lo único que nos queda ver es que este morfismo esté bien definido. Es decir, ya está bien definido acá, ya está bien definido acá. ¿Qué faltaría? Ver que esté bien definido en la intersección de estos dos. Entonces, sea x en r1, rn, intersección rn más 1. ¿Sí? Y entonces, xt1, suponiendo xt2, y entonces x está en t1 menos t2, que es igual a 0. Y entonces t1 menos t2 está en el... en d de todo este ideal. Lo voy a poner r1 más rn, intersección rn más 1. Pero por b, esta intersección yo la puedo ver como d de rr1 hasta rrn más d de rn más 1. Entonces t1 menos t2 es de la forma y1 menos y2, donde y2 está en rrn más 1 y y1 está en d de todo lo demás, rr1, rrn. Y entonces t1 menos y1 es igual a t2 menos y2. Pues sí se cumple que x t1, voy a ponerlo así, sí se satisface que t1, x t1 es igual a x t2, pues x t1 menos y1 es igual a x t1 y x por t2 menos y2 es igual a x t2 y ya. Con eso habríamos dicho que alfa está bien definido. Con lo que habríamos acabado la prueba. Ahora, recordemos la primera propiedad de B, que era
D de algún de la intersección de dos ideales se separa en D de en la suma de los D de los ideales. Entonces, si se dan cuenta, aquí para A habíamos pedido finitamente generados, pero si pedimos autoinyectivo, esta primera propiedad se cumple por default. Entonces, si R es autoinyectivo, izquierdo, entonces eh, DJ1 intersección J2 es igual a DJ1 más DJ2. Y aquí como ya no estamos con finitamente generados, en este caso, pues esto va a ser para cualesquiera dos ideales. Ya no tienen que ser finitamente generados. Y de hecho también se cumple que se cumple la segunda propiedad de B, que era DIR es igual a RR, pero en este caso ya no solo va a ser para para elementos, va a ser para ideales finitamente generados. Entonces, esa es nuestra siguiente proposición, sea R autoinyectivo izquierdo. Entonces, D I J es igual a J para todo J ideal derecho de R, ¿vale? Y entonces vamos a demostrarlo. Pues otra vez, IJ J es igual a 0. Eso me implica que J está en contenido en D y J. Y al revés, eh, como J es finitamente generado, entonces J lo puedo ver como R1R más RNR. Y entonces DIJ es igual a DI de todo este ideal, R1R hasta RNR. Y esto, como esta es una conexión de Galois y se vale esto, entonces el converso el dual se vale para ahí. Es decir, las IRs se transforman en... No, y R1 estas sumas se transforman en intersecciones. Entonces tenemos D de I R1R más I RNR. Y esto es igual a... Ahora si las Ds se transforman en... Perdón, intersecciones. Las intersecciones se transforman en sumas. Esto es TI R1R más TI RNR.
Pues ya que el teorema anterior, el de Kira Nakayama, me dice que entonces estas son iguales a sí mismas, R1R hasta RNR, que es igual a J. Y entonces ya habíamos acabado. Como observación, si R es neuteriano izquierdo, ya no nos tenemos que preocupar por estar cargando eh, ideales finitamente generados. Aquí me faltó finitamente generado. Ya no nos tenemos que estar preocupando por finitamente generados. Entonces, las dos propiedades anteriores eh, implican R autoinyectivo izquierdo. Es decir, el converso se vale cuando el anillo es neuteriano izquierdo. Entonces, pues vamos a introducir el siguiente anillo, sea R anillo. Decimos que R es cache izquierdo. Sí contiene una copia de cada R módulo izquierdo simple. Y antes de seguir para el siguiente teorema, vamos a necesitar el siguiente lema. Si R es cogenerador de R mod, entonces I de J es igual a J para todo ideal izquierdo de R. Em, sí, entonces vamos a demostrarlo. Sea J ideal izquierdo de R. Y entonces existe un conjunto X tal que el módulo R cociente J se encaja en un producto directo de tantas copias de R como elementos de X. Y a este morfismo le vamos a llamar alfa.
donde a la clase del uno me la va a mandar a un como juego de coordenadas alfa y en X. Y entonces J, pues si lo evaluamos de este lado, del lado derecho, de aquí me va a salir cero. Entonces, esta es la intersección de X en X de los Y a X. Pero esta intersección es igual a Y del conjunto de los AX, donde X está en X. Y este justamente coincide con DJ. Entonces ya habríamos acabado este lema. Y el teorema bonito es sea R anillo, sea R anillo, sea R anillo, autoinyectivo izquierdo. Las siguientes condiciones son equivalentes. La primera es que R es cacho izquierdo. La siguiente es que R es cogenerador. Inyectivo de R mod. Y la tercera es que I de J es igual a J para todo ideal. Entonces, este teorema ya con la herramienta que hemos desarrollado hasta el momento ya es más sencilla. ¿Por qué? Porque como R contiene una copia de elementos de cada simple y como es inyectivo, contiene las a las cápsulas inyectivas de estos simples. ¿Sí? Entonces, como contiene la cápsula inyectiva de todo simple, es cogenerador. Y como es autoinyectivo, también sigue siendo inyectivo. Entonces, 1 implica 2. Se queda. 2 implica 3 es el lema anterior. Y 3 implica 1, pues si I de J es J, entonces J es distinto de C. Esto pasa para todos los J distintos de 0. Y entonces como hay un teorema, de hecho lo voy a anunciar de una vez, sin demostrarlo. Un anillo es cacho izquierdo. Sí, solo sí. DJ es distinto de 0. Para todo J distinto de 0. Entonces, este es un teorema de anillos de cocientes máximos, pero que lo
se ocupa perfectamente para este teorema. Entonces, pues en esencia, este es el único la única herramienta que queda afuera del curso, pero los demás ya salen a partir de la herramienta anterior. Entonces vamos a cerrar esta sección hablando de anillos QF. Ya habíamos visto un pequeño em, bueno, este teorema, aparte de ser para anillos sí, anillos de cocientes máximos, pues recordemos que esos anillos son un poco más difíciles de escribir. De hecho, hasta este momento solo hemos hablado de órdenes de cocientes, de anillos de cocientes semisimples, que es justamente el teorema de Goldie. Y entonces, ahora si cerramos esta sección, empezando a hablar de anillos QF. Entonces, habíamos visto en una sesión pasada que los anillos QF son aquellos en los que la, em, la clase de módulos inyectivos coincide con la clase de módulos proyectivos. En este caso lo vamos a hacer mucho más específico para anillos que son artinianos por ambos lados. Entonces, sea R, anillo artiniano, izquierdo y derecho. Decimos que R es anillo, es QF anillo. R es QF anillo. Si satisface el que la conexión de Galois de los eh, anuladores forman un antiisomorfismo. Esto es que I de K es igual a K y D y K, D y J es igual a J para todo K, ideal de izquierdo, y J, ideal derecho. ¿Vale? Entonces, pues tenemos una bonita relación entre estos anillos y los anillos autoinyectivos. Entonces, sea R artiniano por ambos lados. Las siguientes condiciones son equivalentes. La primera es que R es QF anillo. Donde aquí aprovecho para aclarar, QF es de por cuasi-frobenius. Y la segunda condición es que R es autoinyectivo. Izquierdo y derecho. Entonces, para demostrarlo, pues primero 1 implica 2. Eh, pues si R es QF anillo, la conexión de Galois
Voy a poner así, la conexión de Galois. Y D forma un antiisomorfismo entre las retículas de ideales izquierdos y derechos. Entonces, como forman un antiisomorfismo, pues satisfacen que dx1 más intersección x2 y y1 intersección y2 es igual a dx1 más dx2 y esto es igual a y1 más y2 y también dir es igual a rr y dr es igual a rr. Entonces, de esta primera condición, llegamos a que R es autoinyectivo derecho y de esta otra condición llegamos a que R es autoinyectivo izquierdo. Es justamente el teorema con el que habíamos iniciado la sesión. Entonces, R es autoinyectivo. Izquierdo y derecho. Ahora, 2 implica 1. Pues como R es autoinyectivo izquierdo y derecho, entonces recordemos que el primer teorema que vimos de esta sesión, la idea se cumplía para cuando era autoinyectivo izquierdo y no solo eso, se cumplía que DIJ es igual a J y IDK es igual a K, donde J es ideal derecho finitamente generado y K también es ideal izquierdo finitamente generado. Sin embargo, como R es artiniano, el teorema de Hopkins-Levitsky me dice que R es netteriano. Por lo tanto, se satisface que DIJ es igual a J y también I de K es igual a K para todo J ideal derecho de R y K ideal izquierdo de R. Terminamos la sesión pues mencionando el corolario de la reposición de Cash.
el cual nos dice que todo QF anillo artiniano por ambos lados es anillo cache izquierdo y derecho. ¿Por qué? Porque como todos los anillos QF anillos artinianos por ambos lados, en particular son autoinyectivos por ambos lados. Y entonces, y también cumplen estas dos condiciones. Estas dos condiciones eran la tercera condición equivalente del teorema de Cache. Y entonces, pues terminan siendo anillos de Cache. Entonces, pues esto sería todo por hoy. Espero que estén bien y nos vemos.